Vamos a continuar con la revisión de esta serie de temas con respecto al manejo intrahospitalario del paciente con COVID-19. El menú general de los temas que veníamos revisando, primero tocamos de algunos aspectos básicos de lo que sería la infección por COVID-19. Posteriormente estamos revisando sobre el manejo intrahospitalario. De este manejo intrahospitalario ya revisamos los protocolos de ingreso de un paciente. También abordamos el manejo de la vía aérea y algunos conceptos de ventilación mecánica. Ahora estamos en la parte de seguimiento y evolución de estos pacientes. Recordemos de que el manejo general consiste en ofrecer al paciente oxigenoterapia para por lo menos mantener una oxigenación tisular aceptable. Y esto consiste en suministro de oxígeno de forma no invasiva o de forma invasiva. También enfatizar de que existen medidas que ha demostrado eficacia probada más allá de cualquier duda, como sería la pronación despierta y también el uso de cánulas de alto flujo. También el manejo general consiste en la aplicación de la mnemotecnia de sándwich por día, que habíamos visto. Sándwich por día consiste en optimizar lo que es la sedación, la analgesia, la nutrición, el control glicémico. Muy importante también vigilar por la presencia de úlceras, utilización de heparina, controlar los ingresos y egresos y también vigilar por las deposiciones, las invasiones y los antibióticos. Esa es la mnemotecnia de sándwich por día. Pero también existen algunos tratamientos que son, entre comillas, más específicos. Eso de más específico no significa que sea el tratamiento resolutivo contra el virus SARS-CoV-2, sino que son medidas que son diferenciantes en comparación con otro tipo de procesos infecciosos. Y para ello debemos entender de que este virus es un virus de tipo ARN que por la presencia de las proteína S, que le da el aspecto de espícula que protruye sobre la membrana, es la razón por la cual en microscopía electrónica se le conoce como coronavirus porque da la imagen de una corona radiada. También tiene otras proteínas como por ejemplo la proteína E de envelope, la proteína M de membrane y otra proteína también muy importante que permite anclar el material nuclear y estabilizarlo dentro de la envoltura, que es la proteína N. Este virus se ancla a la superficie de las células por medio de la interacción con el receptor, en este caso es el receptor para la angiotensina 2, y junto con otra proteína transmembrana se produce el clivaje del receptor de angiotensina 2 una vez que la proteína S se ancla sobre la superficie. Este virus se internaliza y luego vierte el material nuclear, en este caso el ARN viral, que inicia una serie de eventos intracelulares tanto en citoplasma como a nivel nuclear para finalmente obtener suficiente cantidad de copias para volver a ensamblar y en su proceso este nuevo coronavirus, este es neosintetizado a partir del ingreso al interior de la célula, sale, se produce el fenómeno este de eclosión y en su fenómeno de salida causa la muerte celular. Se estima de que por cada una partícula se puede sintetizar, se puede replicar más de 100,000 copias y estas copias obviamente va a infectar otras células del cuerpo. Y existe grupo de pacientes que tienen una evolución bastante leve, de hecho no parece ser inclusive de una evolución diferente de una gripe común o incluso puede pasar completamente asintomático porque su sistema inmunológico resuelve mediante la citotoxicidad y mediante un proceso inmunológico controlado se produce una resolución y algunos pacientes inclusive ni siquiera tienen manifestaciones sintomáticas, pero entre un 15 o un 20% de los pacientes y más aún un
un 5% paciente puede tener una evolución crítica en donde se produce, aparte de la patogenicidad por el virus, el organismo produce una liberación masiva de mediadores que causa un estado de hipercitoquinemia, y estos mediadores van a producir un efecto autodeleterio. Y es lo que se le conoce como el síndrome de liberación de citoquinas, más descriptivo, la presencia de una tormenta de citoquinas. Esta tormenta tiene una serie de factores que puede desencadenarlo, no solamente el virus SARS-CoV-2, sino que otras infecciones puede causar también este síndrome de liberación de citoquinas. Pero en este caso, como estamos en plena pandemia, nos concentramos en el SARS-CoV-2, que luego de ser procesado por el sistema inmunológico, se libera una gran cantidad de citoquinas, y estas citoquinas genera una serie de reacciones que posteriormente va a amplificar un mediador al siguiente mediador para finalmente generar un estado de fallo multiorgánica con el fallecimiento del paciente. Existe una gran cantidad de mediadores que se ha descrito que se libera durante el síndrome de liberación citoquínica o de tormenta citoquínica. Esta es la lista, en realidad no es una lista completamente exhaustiva, pero ahí vemos interleuquinas 1, 2, 6, 9, 10, 12, 17, 18, 33, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, factores de crecimiento, granulocítico y una gran cantidad de sustancias. Bueno, y aquí abajo tenemos la proteína C reactiva y aquí tenemos la ferritina. Si a uno le dice que hay un mediador XYZA, uno debería de creer, porque realmente la lista es tan grande que se les desborda la capacidad para memorizar toda esta cantidad de citoquinas. Y genera un estado muy bien ya descrito que se le conoce como la tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquinas no es exclusiva de SARS-CoV-2, porque antes de la pandemia por COVID-19 ya se había descrito. De hecho, las primeras descripciones del fenómeno de tormentas de citoquinas data del año 2018. Y ese es el resultado que nosotros vemos en el día a día. Ven ustedes los reportes de pacientes con COVID-19. La ferritina por el techo, 5.038 nanogramos por mililitro, cuando en condiciones normales no debería superar los 275 nanogramos por mililitro. Y la interleuquina es otro mediador que se eleva, está por el techo, cuando en condiciones normales no debería ser de 7, pero vean en este caso ha subido decenas de veces, 232 picogramos por mililitro. Entonces, estos dos mediadores, la ferritina y la interleuquina 6, cuando la ferritina está más de 1000, cuando la interleuquina está más de 40, y junto con dímero D, que si supera 2000, ya tenemos los 3 criterios para el diagnóstico de un síndrome de liberación de citoquinas. ¿Y cuál es el problema con esa liberación descontrolada de citoquinas? Que va a producir efectos pleiotrópicos, afectando el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, la piel, el sistema hematológico, los riñones, hígado y, por supuesto, los pulmones. Y se produce manifestación de daño en estos órganos, y es la fisiopatología de la fase tardía de la enfermedad por COVID-19. Inclusive, en algunos casos, vemos desviaciones de los exámenes de laboratorio. Aquí ustedes pueden ver un nivel de CPK en un paciente con COVID-19 de 125.520 unidades internacionales. O sea, hoy en día, con la pandemia por COVID-19, estamos viendo unas desviaciones de exámenes de pruebas laboratoriales que se nos desborda la imaginación. Es como que uno se queda pensando, ¿cómo es que el virus ensaña tanto como para causar esta rhabdomiólisis tan masiva? Bueno, para ello, de los tratamientos farmacológicos más específicos, ya habíamos visto la primera parte, que serían los tratamientos contra el virus,
de estos medicamentos, hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir, remdesivir y la ivermectina, todos no han pasado más que promesas no cumplidas. Ninguno de estos medicamentos ha servido para modificar la evolución e inclusive en algunos casos puede empeorar más la evolución. Así es que de momento lo que se está concentrando es para tratar de frenar esa hiperinflamación del síndrome de liberación de citoquina por medio de esteroides, por medio de plasmaféresis, por medio de tocilizumab, por medio de la anticoagulación y otras opciones que vamos a ver. Es decir, ¿cómo vamos a frenar esa hiperinflamación del síndrome de liberación de citoquinas? Cuando a principios del año 2000 no se conocía muy bien la patogénesis de la infección COVID-19, se empezó a probar una serie de estrategias y muchas de esas estrategias son justificadas porque no existía conocimiento de esta enfermedad y porque los números desde el punto de vista epidemiológico estaba desbordando la capacidad resolutiva de los sistemas de salud de los diferentes países. Entonces aparece el conflicto de cuándo debemos de instaurar un tratamiento científico o un tratamiento compasivo. Es decir, prueba, ensayo y error a ver si mejora o empeora. Y dentro de estos tratamientos científicos o compasivos se empezó a probar de todo. Dentro de eso está la plasmaféresis. Y es bastante lógico pensar porque si aplicamos la plasmaféresis, podemos remover citoquinas, podemos remover anticuerpos, podemos remover sustancias proinflamatorias. ¿Y qué es la plasmaféresis o simplemente la aféresis? Aféresis viene de aféresis significa separar o remover a la fuerza. Es decir, separamos distintos componentes de plasma, desechar esos componentes y sustituir el volumen perdido por medio de reposición. Y se ha utilizado la plasmaféresis. Ustedes pueden encontrar diferentes términos para referir la misma estrategia. Se va a encontrar como recambio o intercambio plasmático terapéutico, se va a encontrar también como plasmaféresis o simplemente aféresis, como una estrategia potencialmente útil para los pacientes con COVID-19. ¿Y en qué consiste esta estrategia? Consiste en sacar sangre del paciente, generalmente a través de una vía de grueso calibre, y pasamos esta sangre hacia un filtro. Este filtro es un separador de plasma que, a diferencia de los filtros que se utilizan en hemodiálisis para pacientes con insuficiencia renal, este tipo de filtro contiene una membrana con una porosidad mucho mayor, de tal forma que no solamente permite la salida de citoquinas, sino que también permite la salida de algunas macromoléculas. Y posteriormente esta ya sangre procesada se devuelve hacia el paciente y lo que se saca se elimina como desecho. Obviamente esto genera pérdida de volumen intravascular, consecuentemente hay que sustituir con el fluido y ese es el funcionamiento básico de lo que sería la aféresis. Y como el paciente pierde volumen, entonces hay que reemplazar ese volumen con volumen. ¿Y cómo se puede reemplazar ese volumen perdido por medio de la plasmaféresis? Existen diferentes opciones que se ha utilizado. Esto no es única y exclusivamente para los pacientes con COVID, sino que se utiliza también para otras situaciones, como por ejemplo en un paciente que tiene estado de hiperlipidemia masiva, pacientes que tienen algunas enfermedades autoinmunes con hiperproducción de anticuerpos, de autoanticuerpos. Entonces se utiliza las soluciones de reposición. Dentro de eso están los cristaloides, los expansores sintéticos, la albúmina y el plasma fresco congelado. En el caso de la pandemia por SARS-CoV-2, en la actualidad, lo que más se utiliza es albúmina y plasma fresco congelado. Y desde el punto de vista práctico, aquí ustedes pueden ver un paciente que se le está haciendo la aféresis terapéutica en la unidad de cuidado intensivo
Aquí lo que se le está adicionando es albúmina en solución salina para obtener una solución iso-oncótica de albúmina. De esta forma se previene que el paciente nos haga una hipoalbuminemia masiva y también eventualmente una hipovolemia. También, como a veces en esas remociones del plasma se van una serie de sustancias como algunos anticuerpos y factores de coagulación, por eso hay que hacer una combinación entre albúmina isoncótica y plasma fresco congelado. También se debe de anticoagular porque es un circuito artificial que expone al paciente a fenómenos de coagulación. Consecuentemente, hay que anticoagular este circuito. Pero acá también tenemos el inconveniente de que como en aféresis se va sustancias que participan en la coagulación, algunos de esos pacientes con niveles o con dosis convencionales de heparina, los pacientes pueden sufrir sobre anticoagulación, como en este caso, a pesar de que se le estaba dando 1000 unidades por hora de heparina, pero ese paciente estaba sobre anticoagulado. Y eso tiene que ver también porque en aféresis no solamente se remueve las citoquinas dañinas, sino que también puede remover hasta factores de coagulación. Bueno, se han utilizado diferentes estrategias, pero primero hay que identificar cuál es el mediador más importante. Y en esta publicación de New England Journal of Medicine hace una mención de todos los posibles blancos terapéuticos. Y ahí lo que más se repite es interleuquina 6, interleuquina 6, interleuquina 6, interleuquina 6. Entonces, como que hay una luz, una claridad de que posiblemente el malo, el sospechoso, sea la interleuquina 6. Recordemos que la interleuquina 6 es la interleuquina que contrapone la interleuquina 10. Entonces, debe existir un balance entre interleuquina 6, que es proinflamatoria, con la interleuquina 10, que actúa como un freno de mano del sistema inmunológico. Y hoy en día vemos muchos pacientes con síndrome de liberación citoquínica con elevación de interleuquina en orden no 2, 3 o 4 veces, sino hasta decenas y a veces mucho más veces en comparación con el valor normal. Si el valor máximo es 7, aquí ustedes pueden ver que está elevado prácticamente 80 veces o 40 veces con respecto al valor normal. Y esto tiene una correlación con la gravedad del estado proinflamatorio. Ahora, ¿cómo combatir esta hipercitoquinemia por interleuquina 6? Se ha utilizado, uno de los primeros medicamentos probados fue este anticuerpo monoclonal, tocilizumab, que bloquea el receptor para la interleuquina 6. Este medicamento es producido por Roche y se comercializa con el nombre de Roatemra. Pero también en algunos países se comercializa con el nombre de Actemra. Entonces no se confunda a veces cuando dice que se ha hecho estudio con Roatemra, diagonal Actemra, se refiere al mismo medicamento, que es tocilizumab. La dosis de tocilizumab inicial es de 8 miligramos por kilo hasta un máximo de 800 miligramos y una segunda dosis en 24 horas. Eso significa de que acá tenemos el frasco 200 miligramos. Entonces, máximo que se debe de aplicar a un paciente sería de 4 frascos, porque la dosis máxima sería de 800 miligramos. Este medicamento que bloquea el receptor para la interleuquina 6 tiene una serie de contraindicaciones y en algunos casos complicaciones como reacciones de alergia, inmunosupresión, aumenta la posibilidad de sobreinfección bacteriana, puede también en algunos casos causar gastrolesividad, algunos pacientes pueden tener sangrado digestivo, por eso es que hay que estar vigilando cuando se aplica de que el paciente no tenga complicaciones gastrointestinales como perforaciones de divertículo, está contraindicado también en embarazo,
pacientes que han estado inclusive con vacunación reciente con virus, vacuna de virus vivo atenuado. No es en el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es ARN mensajero, pero los virus vivos atenuados puede por tocilizumab reactivarse. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto es aún más preocupante porque ahora hay que continuar con la campaña de vacunación. En Costa Rica no se utiliza virus vivos atenuados, pero en el caso de vacuna contra SARS-CoV-2, pero en otros países utilizan vacuna a base de virus vivos atenuados, como por ejemplo la vacuna de Sinopharm y la vacuna de Sinovac. Y también complicaciones. Dentro de esas complicaciones está perforación gástrica y también es lógico pensar de que si frenamos la interleuquina 6 podemos poner un freno humano excesivo y puede favorecer la sobreinfección bacteriana. ¿Qué dice la evidencia con respecto a tocilizumab? ¿Se debe o no debe utilizar para los pacientes con SARS-CoV-2? Esta publicación de New England Journal of Medicine del año 2021, de febrero, en donde se estudió tocilizumab en pacientes hospitalizados con neumonía por COVID-19. Específicamente se llama el estudio COVACTA. Y ellos lo que encontraron fue lo siguiente. Compararon durante 28 días la evolución clínica de los pacientes para ver si modifica la mortalidad de los pacientes con COVID-19 que recibe tocilizumab versus placebo. Y al final de 28 días a 4 semanas, un mes, la conclusión del estudio COVACTA es que no hay diferencia en la posibilidad de sobrevida y egresos del hospital. Pero vean que esta curva diverge un poquito. Hay una pequeña separación. Y esa pequeña separación del estudio COVACTA, la conclusión es que en los pacientes graves puede acortar el tiempo de hospitalización en aproximadamente una semana, aunque no modifica realmente de forma significativa la mortalidad. Por eso es que cuando hubo la actualización inicial de este estudio, vea que Roche, que es la compañía que produce Roactemra, estaba que aplaude porque este medicamento primero es un biológico y es caro, pero en una demostración increíble de honestidad comercial, Roche se da cuenta de que Roactemra no modifica el pronóstico y envía un warning de que no utilice su producto. Es algo que hay que aplaudir como Roche en este caso no se estaba aprovechando de la prescripción casi como compulsiva de tocilizumab y según Roche con la evidencia de el estudio COVACTA, ellos llegan a la conclusión de que es mejor no utilizar su producto. Según el estudio COVACTA, entonces no hay que prescribir tocilizumab, Roactemra a los pacientes con COVID-19. Pero en todo esto la evidencia continúa porque los estudios siguen corriendo y paralelamente el estudio Recovery incluyó también valoración de la eficacia de tocilizumab. Y en el estudio Recovery, que ya fue publicado en Lancet de febrero de este año, en donde enfoca los pacientes que fueron tratados con tocilizumab. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron en el estudio Recovery? Acá hace una serie de comparaciones, pero básicamente en el gráfico de bosque, en el forest plot, lo que nos interesa para resumir el papel de tocilizumab en el estudio Recovery fue este rombo. Este rombo, como ustedes ven ahí, está muy cerca de la línea de neutralidad, pero ligeramente torcido hacia la indicación a favor de tocilizumab. A favor de tocilizumab. Y en el estudio Recovery, ellos encontraron una separación entre
el tratamiento usual, la mortalidad en el grupo de tratamiento usual, 30% a 28 días, versus el grupo de tocilizumab, y la diferencia fue 31% de mortalidad en el grupo de tocilizumab, 35% en el grupo de manejo usual. Ese 4% de delta es la razón por la cual los investigadores del grupo del estudio Recovery, ellos llegan a la conclusión de que sí es beneficioso la prescripción de Roatenra para los pacientes con COVID-19. O sea, tenemos dos grandes estudios, el Recovery y el COVACTA, con resultados y también con recomendaciones diferentes. Y estamos en una fase en que no sabemos, quién sabe, a lo mejor, quizás, tal vez de pronto, quién quita con respecto a tocilizumab. Pero sin lugar a duda hay una menor prescripción compulsiva de Roatenra en comparación con los primeros meses del año 2020. Hoy en día, a nivel del hospital, son muy pocos los casos en donde se prescribe tocilizumab. Primero, porque es un medicamento caro, carísimo, y porque sus beneficios todavía están en la lupa. Pero hay que darle más tiempo para que los estudios sigan corriendo, para que nos arroje una mayor claridad. Bueno, y también en COVID-19 existe una endoteliopatía. Acá tenemos en el lado izquierdo un endotelio completamente sano, donde permite una interacción apropiada entre los factores pro y anticoagulantes. Pero cuando hay un ataque del virus hacia el endotelio, se produce, luego de una cascada, un fenómeno de hipercoagulabilidad con protrombosis. Y aparece trombo, no solamente trombo blanco, sino trombo rojo. Es decir, hay plaquetas y el sistema de coagulación con factores solubles que termina formando un trombo entre rojo y blanco. Por eso se ha enfatizado muchísimo la importancia de la heparina para el manejo de estos pacientes, tanto la heparina no fraccionada como la heparina de bajo peso molecular. Y es que esta enfermedad provoca un estado protrombótico con coagulopatía, pero también puede causar una alteración masiva llevando a los pacientes a trombosis venosa profunda, a tromboembolia pulmonar, a eventos cerebrovasculares, a síndromes coronarios agudos. Y es la razón por la que en forma protocolaria uno debe de plantear el uso de heparina. Lo más utilizado a nivel hospitalario es la enoxaparina, que tiene tres esquemas. Un esquema que es tromboprofilaxis convencional de 40 miligramos subcutáneos. Otro es tromboprofilaxis ampliada, especialmente para aquellos pacientes obesos, en donde se aumenta de una dosis a dos dosis al día o darle 60 miligramos por día. Pero también en algunos pacientes amerita de anticoagulación, cuya dosis sería de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Entonces, ¿cuál de estos tres esquemas se debe de prescribir a un paciente que ingresa al hospital? En este estudio de metaanálisis, los autores analizaron y compararon cómo le van a los pacientes cuando se le da dosis profiláctica versus no darle absolutamente nada. Y la conclusión de este estudio metaanalítico es que, aquí está el rombo del forest plot, vean cómo está desviado hacia la franja de a favor de profilaxis con heparina. Consecuentemente, más allá de toda duda, el mensaje que tenemos que llevar es que no hay que olvidar de la tromboprofilaxis a todos los pacientes con COVID-19 a menos que tenga una contraindicación. ¿Y cuál es la contraindicación? Cuando las plaquetas baje a menos de 20,000. Entonces hay que estar pendiente de este rubro de la tromboprofilaxis. Pero ya que es útil en tromboprofilaxis, ¿qué tal si en lugar de darle tromboprofilaxis a esos pacientes los anticoagulamos? En esta misma publicación de metaanálisis vamos a ver por dónde queda el rombito del forest plot. El rombo del forest plot
ahora está tirado a favor de no anticoagulación. Es decir, si anticoagulamos versus darle solamente tromboprofilaxis, el beneficio es mayor para el grupo que no fue anticoagulado sistemáticamente. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que hay que darle tromboprofilaxis, pero no anticoagule rutinariamente a todos los pacientes con COVID-19. ¿A quiénes tenemos que anticoagular? Pues aquellos que tienen manifestaciones trombóticas como trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. En estos casos lo que se procede es la anticoagulación. ¿Y a quiénes anticoagulamos? Aun cuando no hay fenómeno de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar plenamente identificada. Parece ser que la guía está en los niveles de dímero D. En esta publicación se encontró de que la mortalidad en cuanto a anticoagulados versus no anticoagulados es muy similar cuando los niveles de dímero D se han elevado a menos de 4 veces con respecto al límite superior. Pero vean que a partir de ahí, las dos columnas empiezan a separar y entre más elevado sea el nivel de dímero D, mayor es la separación. Consecuentemente, la recomendación es que deberíamos de pensar en anticoagular a esos pacientes cuando el valor de dímero D está en más de 2000. Más de 2000 significa más de 4 veces el límite superior normal, que para nuestro laboratorio sería de 500. Y también algunos pacientes están necesitando, como en este caso, soporte con soporte renal y también terapia de aféresis. Entonces, en estos casos hay que cambiar la enoxaparina a heparina no fraccionada, porque la heparina no fraccionada, dado su mayor pleiotropismo, es decir, como es menos selectivo por los diferentes tamaños de las moléculas de heparina, permite controlar mejor la activación del complemento que se presenta cuando la sangre se pone en contacto con superficie artificial, como por ejemplo una máquina de hemodiálisis o una máquina de aféresis. En este caso, entonces, mejor cambiar a heparina no fraccionada. Algo que al principio del año 2020 se tenía muchísima fe es el plasma de los convalecientes. Se supone que en el plasma de los convalecientes tiene títulos de anticuerpos que podría ser beneficioso para los que todavía están luchando contra el virus. Entonces, se planteó una terapia novedosa que es la transfusión de plasma de convalecientes. Y es bastante lógico, porque cuando tiene la enfermedad, con el paso de los días, el paciente se va curando y deja una huella inmunológica activa. Empieza a subir los niveles de IgM a partir de la semana, llegando a un pico alrededor de los 20 días y empieza a decaer, desapareciendo casi en su totalidad a los 28 días. Y la respuesta más tardía, que es la elevación de IgG, que empieza a subir a partir de la segunda semana. Aquí el paciente está iniciando la recuperación y mantiene títulos de anticuerpo de forma prolongada. Entonces, acá vemos cómo a los 28 días ya los títulos de anticuerpo han alcanzado prácticamente el nivel pico. Entonces, si a estos pacientes nosotros les sacamos el plasma, o sea, son pacientes recuperados, les sacamos el plasma, este plasma se puede utilizar para transfundir a un paciente que todavía está luchando contra el virus. Y las primeras publicaciones fueron bastante alentadores. Por ejemplo, aquí en esta publicación de Chest, ellos describieron 4 pacientes en donde se les aplicaron plasma de convalecientes en diferentes momentos, al día 17, al día 16, al día 16, al día 19. Y la conclusión, por lo menos este reporte de casos, el paciente se pudo egresar, se pudo egresar, se pudo egresar y se pudo egresar a los 13, 23, 23 y 17 días.
Inclusive, este paciente, vea que estuvo con ECMO veno-venoso. Igualmente aquí fue ECMO veno-venoso y pudo sobrevivir con la transfusión de plasma de convalecientes. Entonces, ¿qué dice la evidencia que se fue acumulando? Conforme se fue pasando los días, vea que aquí era bastante temprano todavía porque la publicación fue de abril del 2020. En la revisión sistemática de Rajendra y colegas, ellos encontraron en 5 estudios independientes de serie de casos un total de 27 pacientes que recibieron plasma de convalecientes. Y llegan a la conclusión de que puede, no están afirmando que sí, dice, puede ser una opción terapéutica promisoria porque es una opción que es segura, que aparentemente mejora los síntomas y puede reducir la mortalidad. Pero, aquí es el gran pero, es la gran heterogeneidad de los reportes, porque lo que no hay claridad es cuáles son las indicaciones, qué dosis se utilizan o la que se recomienda, cuánto tiempo, si hay que repetir o no, y también la logística. La logística es que hay que reclutar un montón de convalecientes, hacerlos que done sangre y procesarlo, y también está la duda de si ofrece títulos de anticuerpos suficientemente protector, sino que es un voluntario que tiene ánimo de ayudar porque ya sobrevivió al COVID y quiere ayudar a otras personas y está donando un plasma que no tiene una cantidad suficiente de anticuerpos. Por ejemplo, en esta publicación analizaron 7 pacientes, 7 donadores, y llegan a la conclusión de que algunos tienen títulos que son demasiado bajos. O sea, lo que existe son una variedad impresionante de donadores. Cada uno tiene una concentración distinta, tanto de IgM como de IgG, y también vea que algunos llegan más temprano, otros llegan más tarde con respecto al tiempo de convalecencia. Y en este, por ejemplo, en este donante A, se recolectó el plasma al día 29 de inicio de síntomas y 13 días después del egreso, con títulos de anticuerpo que difiere completamente de los otros donantes. Esa fue la razón por la que aparece el papel del Instituto Clodomiro Picado, porque de esta forma, inoculando con el virus al caballo, se puede obtener cantidades industriales de anticuerpo anti-SARS-CoV-2. Y hubo bastante ímpetu al principio y se logró obtener anticuerpo que al purificar se logra concentrar en un frasco vial sin la necesidad de meterle grandes volúmenes a los pacientes que ya de por sí algunos están encharcados. Y el Instituto Clodomiro Picado empezó a producir frascos con estos anticuerpos purificados y concentrados que se obtiene a partir de la inmunogenicidad de los caballos. Acá vemos algunos de los frascos ya rotulados. Dice solución de inmunoglobulina equinas anti-SARS-CoV-2. Pero hay que revisar bien el etiquetado, porque vean ustedes acá, el etiquetado dice uso experimental, uso experimental. No está todavía aprobado para uso masivo. Estamos hablando del concepto de manejo compasivo. Y quizás aplicando un poco el sentido común, tal vez no tiene tanta utilidad porque es algo que hay que apreciar porque hay esfuerzo para ayudar a los pacientes, pero desde el punto de vista de la patogénesis del virus parece no ser muy útil porque la mayoría de los pacientes al principio tiene una respuesta viral, pero cuando están mal ya prácticamente no hay virus, no hay virus y el anticuerpo ya no va a ser de utilidad porque la gravedad depende ahora más de la respuesta hiperinflamatoria. Ya no hay virus y el paciente está muriendo. Entonces, ese concepto de transfusión de plasma convaleciente perdió bastante el ímpetu y hoy en día prácticamente no se utiliza. Bueno, finalmente hay algo que
tenemos que recordar, porque se nos puede olvidar cosas, y es el seguimiento y la evolución. Básicamente dos cosas. El diagnóstico de una sobreinfección, tal vez más correctamente una coinfección, porque estos pacientes pueden comportarse como un paciente con SIDA. Tiene la prueba ELISA negativa, pero su comportamiento inmunológico se parece mucho a un paciente con SIDA. Y preparar para el egreso. Vamos a ver primero el diagnóstico de sobreinfección. Para ello, el diagnóstico de la coinfección tiene que basarse en la clínica, en la sospecha, en exámenes de laboratorio, en la radiografía, la aparición de nuevos infiltrados, aislamiento de gérmenes de diferentes cultivos, pero quizás el parámetro laboratorial que más nos ayuda como una orientación es la procalcitonina. En esta publicación se encontró de que el punto de corte de una procalcitonina más de 0.1 nanogramos por mililitro predice la diferencia entre el grupo de monoinfección por SARS-CoV-2 versus el grupo que ha tenido una coinfección, o sea, SARS-CoV-2 con otro germen. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que si tenemos sospecha, tenemos que enviar procalcitonina si el nivel está por encima de 0.1 nanogramos por mililitro. Y aún más importante, si los niveles son increciendo con respecto a valores previos, sugiere una coinfección entre los pacientes con COVID-19. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo. Aquí se mandó la procalcitonina a uno de los pacientes y dichosamente está en 0.03. Hubo sospecha de, pero la procalcitonina está dentro de cifras normales, lo cual se acompaña de hecho, en este reporte se acompaña de sugerencia de interpretación. Menor de 0.05 es un individuo sano con una baja probabilidad de sepsis. Bueno, ya para finalizar, el egreso. Algunos de los pacientes son egresados cuando ya se recupera de la infección. Aquí ustedes pueden ver dos pacientes que se le está dando el egreso. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo procedo con pacientes que se les egresa antes de los 10 días de hospitalización? ¿Por qué enfatizo los 10 días? Porque recordemos de que en las últimas actualizaciones de guía de manejo, el uso de dexametasona se apega al estudio Recovery que recomienda 6 miligramos por día intravenoso por 10 días. Pero si yo le voy a dar egreso porque el paciente está mejorando, por ejemplo, del jueves a el próximo miércoles 19, ya el paciente está en condiciones de egreso, resulta que solamente suma 7 días de dexametasona. Nos falta 3 días más. No hay problema. Hay que continuar y egresar esos pacientes con prednisolona para completar los 10 días de esteroides. En otras palabras, para facilitar la toma de decisiones, si usted tiene un paciente que está recibiendo 6 miligramos por día de dexametasona, entonces lo egresamos con prednisolona para completar los 10 días. La equivalencia sería de 40 miligramos por día vía oral. 6 miligramos de dexametasona equivale a 40 miligramos de prednisolona por día. Y también la logística es importante. Las guías de los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad por COVID-19 del Ministerio de Salud, las últimas están actualizadas del 11 de mayo, habla de la cuarentena domiciliar. En esta parte habla de la cuarentena domiciliar. Y para resumir, la cuarentena en el domicilio se aplica 10 días para los asintomáticos. Los que estuvieron en contacto, pero están asintomáticos, se le da cuarentena por 10 días, ya no 14 días. Si tiene síntomas, el aislamiento domiciliar sería de 14 días. Esto significa que si usted egresa a un paciente a los 7 días, todavía tiene que cumplir 7 días más para que se considere
no infectante. Entonces, si el paciente se egresa antes del levantamiento de la orden sanitaria, tenemos que egresar al paciente con protocolo. Es decir, se traslada en ambulancia para su casa y ahí el paciente derechito va al cuartito de aislamiento. Pero si el paciente ya cumplió y se levantó la cuarentena, se levantó la orden sanitaria, el paciente se egresa sin protocolo. De hecho, se puede egresar directamente para su casa con un carro particular. Pero a veces hay que resolver una serie de problemas, porque hay pacientes que usted ya le da el egreso desde el punto de vista médico, pero no lo podemos botar, no lo podemos echar del hospital. Por ejemplo, este paciente. Este paciente tiene una historia muy triste y eso es que cada paciente, cada caso es una historia diferente y hay que tener empatía con los pacientes que ya están sufriendo con la enfermedad, pero también tiene muchos problemas que resolver a nivel de la casa. Ese paciente ya estaba perfecto, ya tiene 2 días de que estaba sin oxígeno y decidimos entonces egresarlo. Y eso sería de mucha alegría, ¿no? Ya tienes el egreso y todo debería ser de alegría y de júbilo, pero el paciente nos dice, no tengo a dónde irme porque mi familia me echó de la casa. Entonces, recuperándose de COVID y no lo podemos botar del hospital y fue bastante difícil coordinar desde el punto de vista logístico porque en un sitio, un albergue, no te va a aceptar el paciente que recién viene saliendo de COVID-19, a pesar de que ya cumplió la orden sanitaria. Entonces, esa es la dificultad que a veces no está escrito en la literatura, pero son gajes de oficio que solo se da cuenta uno cuando trabaja con estos pacientes. Bueno, vamos a hacer unos mensajes finales de reflexión para este tema que lo revisamos de forma muy exhaustiva desde la semana pasada. Desde el año pasado y lo que llevamos de este año, no hemos parado de ver como desde el fondo de un hueco este germen, este virus, el coronavirus. Y todos los días accesamos a las páginas del Ministerio de Salud a ver cómo están los números. Y el día de ayer, vea que hubo 3.039 casos nuevos. La segunda cifra más alta desde que se diagnosticó el primer caso allá el 6 de marzo del año 2020. Y estos números tienen un gran impacto, porque les aseguro que todos los que estamos aquí conectados, cada vez que vemos este número, tenemos diferentes reacciones, ¿verdad? Si baja un poquito, nuestro estado de ánimo sube. Si aumenta, empezamos a sudar de temor, ¿verdad? Entonces, estos emoji que cada uno tenemos, está supeditado a lo que se publica en la página del Ministerio de Salud. Y a nivel hospitalario, nos da temor, ¿no? De que la cifra ya está alcanzando cerca de los 280,000. No ha llegado a los 280,000 porque el día de ayer estaba en 279,926 casos. Pero con total seguridad, y aquí podemos afirmar con total seguridad, para el día de hoy ya el país habrá superado los 280,000 casos de coronavirus desde que se empezó el reporte del primer caso hace más de un año. Y también está llevando a un montón de pacientes a la muerte. De momento, hasta el día de ayer se ha acumulado 3.514 casos. De hecho, hace 2 días hubo un récord de fallecimiento, 26 pacientes fallecidos un solo día. Y también una cantidad impresionante de pacientes están hospitalizados. 1.342 pacientes hospitalizados, de los cuales 482 se encuentran en la UCI y 860 en los salones. ¿Qué significa esta cifra de 1.342? Como nunca
En la historia de la Caja Costarricense de Seguro Social, en este momento, una de cada 4 camas de la Caja Costarricense de Seguro Social está ocupado por paciente con COVID-19. Y para finalizar, en lugar de quejar y en lugar de ver los problemas, tenemos que concentrar en buscar soluciones, porque la clave de éxito consiste en convertir una debilidad en una fortaleza. Y el trabajo en equipo, solamente el trabajo en equipo, todos empujando hacia adelante, todos trabajando de forma interdisciplinaria, se puede sacar esta tarea dificilísima, pero al final queda siempre la satisfacción de que cada uno pudo aportar el máximo de esfuerzo. Y la clave de éxito es el trabajo en equipo y en equipo. Y bueno, ojalá que podamos ganarle a este cartel, ¿no? de publicidad. Esto está pegado aquí en un poste y está al puro frente de la esquina de servicio de admisión del Hospital Calderón Guardia. Dice servicio de cremación y funeraria, atención las 24 horas. Bueno, la idea es que este es un anuncio oportunista en una época de pandemia, pero probablemente si nosotros hacemos mejor las cosas, podemos quebrar este negocio de la cremación y funeraria. Y es muy gratificante, ¿no? Cuando hay pacientes que salen bien, se van felices y contentos para su casa, y muchos de ellos estuvieron al borde de la muerte y complicaciones, y es muy gratificante como se ve en los rostros de estos 3 pacientes que se están despidiendo porque ya están recuperados. Y el trabajo en equipo realmente es la clave universal para que los resultados no sean tan deprimentes. En ese momento no tenemos todavía buenos resultados. Mucho tiene que ver con que estamos todavía un año después aprendiendo sobre la marcha.